Me acompañas a entrevistar al doctor Avelino Corma, ganador del premio Logros a toda una vida de los Inventor Awards de este 2023. ¡Vamos! Enhorabuena, Avelino. Qué lujo y placer poder estar aquí contigo conversando, y un auténtico honor que un valenciano de la terreta se haya convertido en un científico de referencia internacional, una auténtica autoridad en el campo de la química catalítica. Para que os hagáis una idea de la eminencia que es el doctor Avelino, os resumo brevemente su currículum. Es el descubridor de 1/5 de las zeolitas mundiales que existen, un mineral con grandes aplicaciones en la química. Ha fundado el Instituto de Tecnología Química, aquí en Valencia, que se ha posicionado como el centro de referencia mundial en la síntesis química en el campo de la catálisis, los nuevos materiales y la fotoquímica. Acumula más de 1.200 publicaciones de gran impacto y ha recibido numerosísimos premios y reconocimientos como el Premio Princesa de Asturias, el Premio Rey Jaime I y el Premio Los Logros a toda una vida de la Oficina Europea de Patentes. Supongo que detrás de toda esta atención y reconocimiento que estás recibiendo se encuentra el Avelino de toda la vida. ¿Cómo es él? Pues primero que todo es una persona normal y corriente que simplemente se ha dedicado a hacer su trabajo, como todos hacemos nuestro trabajo, y lo que he intentado es hacerlo lo mejor posible. Muy bien. ¿Qué te llevó a estudiar química? Yo quería hacer ciencias, física me atrajo más y me atraía más al terminar el primer año, pero yo veía más posibilidades para poder buscarme la vida con la química. Claro, mi visión era muy parcial y muy limitada en aquel tiempo. Pensá también que era Valencia hace 50 años y me incliné por ese motivo, no por ningún otro. Las dos me gustaban como asignaturas, las dos me gustaban como materias, y al final me incliné por química porque creía que podría tener más salidas. Pues podría ser, ¿no? Hoy en día una proyección, ¿no? El campo de la química. ¿Cuál ha sido el momento, tu momento de wow o eureka de mayor felicidad? Bueno, ha habido muchos, porque uno, wow, que digas esto es lo de mi vida, pues yo creo que no ha sido ninguno así con esa explosión galáctica, pero sin embargo sí que ha habido muchos importantes y excitantes porque llevábamos tiempo persiguiéndolo, ¿no? ¿Nos puedes concretar algún ejemplito? Sí, pues por ejemplo, uno que tremendo, y era muy joven, es cuando un proceso de isomerización de parafina, ramificar parafinas, lo hicimos en el laboratorio, funcionaba, y al final una compañía española, Cepsa, decidió escalarlo y decidió llevarlo a comercial. Cuando la primera planta se instaló y empezó a funcionar, fue un momento tremendo, ¿no? Fue un momento tremendo ver que algo que se había producido en gramos, a escala micrométrica en un laboratorio se traslada en la industria, ¿no? A gran escala. Exactamente. Ese, por ejemplo, fue el primero, y era relativamente joven, yo qué sé, pues tendría 32, 33, 34 años, claro. Por ahí. Y después ha habido muchos con el descubrimiento de materiales de zeolitas, con mi equipo, cuando habíamos comenzado de una hipótesis de que podríamos hacer zeolitas con poros grandes, introduciendo determinados elementos en la red, y cuando surgió la primera y vimos que efectivamente era de poro grande y que además la hipótesis que habíamos establecido se cumplía. Bueno, pues esto fue ya de nuevo otro momento, ¿no? Eureka. Es un poco lo que te motiva a seguir en la carrera investigadora, ¿no? ¿Estos momentos eureka? No solo eso, lo que te provoca es el hecho de que uno no puede evitar estar haciéndose siempre preguntas e intentar buscar la respuesta. No hace mucho, hace a lo mejor 2 semanas, me preguntaba una compañera de trabajo. Me decía, pero bueno, ahora tú ya, ¿qué más? Y yo le decía,
quiero contestar a las preguntas que me hago, averiguar el porqué de las preguntas que me hago. Claro. Y esto es lo que nos motiva realmente. Lo demás, Totalmente. si llega, llega. Y si no llega, no pasa nada. Muy bien. Yo digo siempre que la vida existe gracias a la presencia de catalizadores, ya que permiten llevar a cabo las reacciones químicas a una velocidad adecuada y compatible con la vida. Los catalizadores más conocidos son los enzimas, que son unas proteínas que producimos los seres vivos y que nos permiten, por ejemplo, hidrolizar los carbohidratos, las proteínas, duplicar el ADN, es decir, llevan a cabo un montón de reacciones químicas que nos permiten vivir. ¿Cómo decides centrar tu investigación en los catalizadores? Precisamente porque en la época en que yo comencé y en los catalizadores sólidos, el conocimiento a nivel molecular era muy escaso. No se disponía de técnicas como se dispone ahora de una microscopía de alta resolución, de espectroscopías SACS, de resonancia magnético-nuclear para sólido. No se disponía de todas esas técnicas, entonces uno tenía que utilizar la imaginación para poder averiguar o por lo menos hacer hipótesis de cómo sucedían las reacciones químicas. Yo veía un campo enorme porque había mucho desconocido todavía y ahí me metí y ahí empecé a hacerme preguntas. Muy bien, qué interesante. De hecho, el mismo proceso de catálisis, ¿no?, implica que los átomos de las sustancias involucradas, los reactivas, se alteren para poder reaccionar entre ellas más fácilmente, ya sea a través de un mecanismo ácido-base, de oxidorreducción. ¿Cómo actuarían las zeolitas? Pues las zeolitas, lo que nos excita mucho de este tipo de materiales es que al final conceptualmente no son tan diferentes a las enzimas. Las enzimas tienen centros activos muy definidos, todos iguales, y después tienen estos centros activos en lo que se llaman bolsillos, cavidades, en donde las moléculas se ajustan y se adaptan, y también todos los grupos que tú tienes alrededor se van adaptando para estabilizar el producto final que tú quieres, en realidad estabilizar los estados de transición. Bueno, pues las zeolitas al final son estructuras, no son tan flexibles como las enzimas, pero tienen sus cavidades y tienes la posibilidad de colocar los centros activos en estas cavidades. Y eso es lo que en estos momentos lanzamos hace algún tiempo ya y estamos insistiendo en que podemos conseguir con este concepto resultados parecidos a los que obtendríamos con las enzimas a nivel conceptual. Qué interesante. ¿Usaste en algún momento la naturaleza para inspirarte y crear la primera zeolita? En cierta manera sí, pero no es que la utilizásemos nosotros, es que estaba ahí, ¿no? Estaba ahí. Las zeolitas, existen zeolitas naturales que se han sintetizado geológicamente en el mundo, normalmente en zonas volcánicas, en donde teníamos sílice, o se tenía sílice, se tenía un medio básico, se tenía alúmina, y al final precipitaban, se formaban estos cristales de zeolita. Lo que los investigadores pretendieron fue reproducir, en cierta manera, esos procesos hidrotermales que se dan en la naturaleza, reproducirlos en el laboratorio. Y ahí arrancaron, y ahí nos unimos, y ahí continuamos. Muy bien, qué interesante. Tus catalizadores han sido usados en la industria de las energías, de las farmacéuticas, de la industria química. ¿Cuál ha sido la aplicación que más te ha sorprendido? Yo diría que sorprender totalmente, no porque la íbamos buscando, Claro. la íbamos buscando, Vale. pero sin embargo, como os decía antes, la satisfacción enorme que fue la primera, con una zeolita, en este caso la mordenita, que ya existía, era una zeolita que ya existía, pero conseguir un catalizador que isomerizara, como os decía antes, pues fue una gran satisfacción. Pero ha habido muchas otras. Ha habido, por ejemplo, la última que hemos hecho para eliminación de óxidos de nitrógeno, que muchas personas consideran que, bueno, con óxidos de nitrógeno los escapes de coche porque utilizamos combustibles fósiles.
Si no utilizáramos combustibles fósiles, pues no se producirían. Eso no es totalmente cierto. Aunque utilicen hidrógeno, por ejemplo, al final también podrán producirse óxidos de nitrógeno y con nuestros catalizadores esperamos que puedan también obviarlos. Sí. Evitar que lleguen a la atmósfera, ¿no? ¿Cuál ha sido la decisión más difícil que has tomado? La decisión más difícil probablemente fue volverme a España, y después, una vez estaba en España, al principio, no volverme a ir. No volverme a ir. Fue una decisión difícil, porque los medios que tenía cuando estaba, en este caso en Canadá, que estuve yo, no los tenía aquí. Era un poco desmoralizante. A la vuelta volvías con gran ilusión, con grandes... Desde el postdoc, ¿no? Todo ilusionado. Todos nos ha pasado y a todos les pasa. Totalmente. La diferencia es que en aquel tiempo realmente no disponíamos de nada. Yo disponía de una mesa y una silla, ambas dos de madera, papel y lápiz. Claro, no había ni ordenadores. Y si alguien quiere verlo, le diré que mis primeras publicaciones en España no tenía ningún medio, no pude hacer ningún experimento. Fueron de resultados que había en la bibliografía, claro, que los iba trabajando y los reinterpreté y publiqué. Claro. Sí, que hay que sacarse las castañas del fuego como sea, ¿no? Bueno, hay que intentarlo y eso, bueno, eso se hizo. Cuando llegaba el momento de desmoralización, decía, bueno, hay que intentar hacerlo aquí, hay que intentarlo. Claro. Y bueno, poco a poco, con personas que han trabajado conmigo, becarios, postdocs, colegas, ha sido fundamental, porque ellos también te inspiran y ellos también te dan ánimos. Y ver la pasión que muchos de los jóvenes tienen te motiva. Y la ambición, más. todo, ¿no? Es como que suma, al final tener un equipo es lo que suma para continuar y todo contagia, ¿no? El entusiasmo, las ganas de trabajar y de investigar. Y hablando de jóvenes, de estudiantes, de postdoc, de becarios, ¿qué le dirías a los jóvenes estudiantes que deben decidir su futuro? Bueno, pues que la investigación es apasionante, ¿eh? Es enfrentarse cada día a nuevos problemas, a nuevos retos. Hay pocas profesiones que te permitan hacer esto, ¿no? Y ser creativos. En la química creamos moléculas, creamos materiales que no existen, y después que no cejen en su empeño. Si realmente es lo que quieren, van a pasar dificultades, van a pasar momentos depresivos, momentos de baja forma. Bueno, que no se rindan, ¿eh? Está en sus manos realmente si ellos quieren. ¿Y a los que están estudiando química? Un consejo para los estudiantes, los futuros químicos. Bueno, pues como decía antes, la química nos permite crear moléculas que no existen, nos permite generar materiales. La química en estos momentos está a caballo entre muchas ciencias, es casi una disciplina transversal. Vais al mundo de los materiales, ahí está la química, con la física hay unas uniones tremendas en estos momentos también, y por tanto se les abre un montón de posibilidades delante de ellos. Sí, es que en el mundo todo es química, ¿no? A mí me hace mucha gracia, yo vengo del campo de la farmacia, soy farmacéutica, cuando a lo mejor la gente me pregunta, es que eso es química, es sintetizado, y digo, ¿pero qué te crees que es el agua? ¿Qué te crees los componentes que hay en las plantas? Es que todo es químico. Muy bien, Teresa, eso. O sea, es alucinante. Y me dicen, es que a veces cuando incluso me preguntan, es que la quimioterapia, son todo químicos, y digo, no, pero si se utiliza el taxol que se extrae de la corteza del tejo. Sí. Bueno, les puedes decir también que los venenos también son naturales. Claro, es muy natural. Son muy naturales. Yo digo que se lo digan a Sócrates que murió envenenado con cicuta, ¿no? Y matan. Matan. Sin embargo, son productos químicos Totalmente. que podemos utilizarlos para desarrollar Optimizar propiedades positivas. Claro. Yo siempre digo que lo que hace el estudio y la investigación es mejorar y optimizar lo que nos da la naturaleza. Así es. La naturaleza viene determinado y limitado por la selección natural y por las condiciones ambientales. Nosotros con nuestra inteligencia vamos a optimizarlo, vamos a reconducirlo para usarlo en nuestro beneficio. Así es como funcionamos, así Totalmente. como tiene que ser. Muy bien. ¿Cómo lleva toda tu familia la responsabilidad y la atención que estás recibiendo ahora?
Bueno, mi familia es que me ha apoyado siempre, ¿no? Yo siempre he sentido el apoyo de mi familia, de mi mujer Brisa y de Anaís, mi hija. Yo soy consciente de que no les he dedicado todo el tiempo que les tendría que haber dedicado probablemente, ¿no? Porque he dedicado mucho tiempo a la profesión y al trabajo. Pero estamos muy unidos, nos queremos y todo funciona. Claro. Por curiosidad, ¿se ha dedicado tu hija a la parte de la química o ha cogido letras? Mi hija Anaís ha hecho medicina, entonces bien. está en infecciosas Muy bien. y se dedica no solamente a la asistencia médica, sino también a la investigación. Y está haciendo trabajos sobre infecciosas muy buenos y los publica muy bien. Qué suerte, qué bien. Desde luego, qué familia, ¿no? Más investigadora, con ganas de empujar las fronteras del conocimiento. La que sí que se dedicó más a las letras fue Brisa. Ella hizo filología francesa, perdón, y también, bueno, pues hizo sus publicaciones y es la parte poética de la familia. ¿Brisa es tu mujer? Sí. ¿Pero que os conocíais antes de que ella hubiera estudiado? Nos conocimos cuando comenzamos la universidad. Entonces ella decidió hacer, bueno, ya estaba encaminada a las letras. Sí, ya estaba encaminada. Pues así os complementáis. Sí. Uno de letras y otro de ciencias. A mí me ha introducido ella en muchos temas de literatura, por ejemplo. Claro. Me ha descubierto autores que yo los conocía, pero nunca los había leído y los había apreciado, y ella me ha enseñado a apreciarlos. Muy bien. Yo también, mira, tengo un padre farmacéutico de ciencias y mi madre de letras, es profesora de lengua y literatura. Entonces así se complementan, ¿no? Siempre hay algo nuevo que contar o algo nuevo que... Nos has comentado antes que estos son posibles estructuras de zeolitas, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poquito más en detalle cómo se estructuran, cómo estarían? Sí, claro que sí. Claro que sí. ¿Veis lo que os hablaba antes de las cavidades y de los centros activos? Esto en realidad es un poro, como veis, que son del tamaño de las moléculas. De entrada ya actúan como tamiz molecular, permiten que unas moléculas entren y que otras no puedan pasar, según el tamaño y la forma. Luego ya generas una selección de moléculas para tu reacción. A continuación, si tienes éxito, puedes colocar centros activos en las paredes de tal manera que estas moléculas, cuando penetran dentro, se van a encontrar estos centros activos y van a reaccionar. Y van a reaccionar en un espacio confinado, como que por proximidad en los bolsillos de los pockets de las enzimas. Y por el poro ya te van a salir los productos que tú desees, ¿no? Los que tú quieres, claro. Claro. Qué interesante. Bueno, Avelino, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentar a todas las personas que me siguen, que a muchos les interesa la ciencia? Bueno, yo lo que les diría es que si hemos ido avanzando en la humanidad a lo largo del tiempo, ha sido por los pensadores, por los grandes pensadores y pensadoras, en todos los sentidos. Socialmente avanzamos porque hay personas que se dedican a pensar y hacer avanzar los conocimientos, la sociedad y las bases sociales. Por otra parte están también los pensadores científicos y tecnólogos. El conjunto de todo esto es lo que hace que avance nuestra sociedad como seres humanos y que avancemos también desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología. Qué interesante, Avelino. Bueno, un auténtico honor y un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo, tus consejos, tus enseñanzas. Ha sido un auténtico honor. Seguro que mis seguidores disfrutan muchísimo de la entrevista y nos vemos el 4 de julio en la entrega de premios de los Inventor Award organizados por la Oficina Europea de Patentes. Qué emoción conocer a todos los ganadores. Y tú aún estás a tiempo de decidir quién va a ser el ganador del voto popular, así que envía tu voto y súmate a la gala para inspirarte con todos los inventos ganadores. Quizás podría ser tú el próximo Edison.